El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le respondió a Diego Fernández de Ceballos, la rata piojosa, luego que éste lo retara a encontrarse en persona en Palacio Nacional. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 13 de mayo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente jueves. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a Diego Fernández de Ceballos, quien lo retó a encontrarse en Palacio Nacional para hablar de frente sobre los cargos y pruebas que presuntamente tiene en su contra. Y si tanto que hablar mejor, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Escobar, corresponsal de Tiempo.tv, preguntarle precisamente sobre lo que está hablando del asunto de la OEA. Es Adrián de la Garza quien acude a pues denunciar que se está teniendo una intromisión en actos, en cuestiones democráticas. Pero también ayer el consejero del INE, Ciro Murayama, hablaba de que siempre que se puedan entregar sí este tipo de tarjetas, pero que no tengan como tal dinero en el momento, sino que se prometa que se reactivan una vez que se gana, bueno, pues estaría hablando solamente de cartoncillos o plásticos y que esto no implicaría quitarle la candidatura a nadie. Preguntarle qué hay de respuesta ante esta situación y también, bueno, pues habla de situaciones como de desinformación o falacias que se pueden manejar alrededor del proceso del proceso electoral, por el cual, bueno, pues ellos insisten en que van a seguir revisando temas de financiamiento en campañas, etcétera. Y bueno, pues esto también, esta situación de si la OEA le llegara a enviar alguna información respecto de este tipo de denuncia, ¿qué respondería? Pues eso de la OEA me hace recordar una canción de finado Carlos Puebla, pero ahí se las dejo de tarea. Miren, nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros estamos luchando por la democracia. Queremos la transformación del país, estamos en contra de la corrupción y puede venir cualquier organización. Están las puertas abiertas. No impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país. No hay censura para nadie. Acerca de las tarjetas, pues estamos obligados a denunciarlo, porque consideramos que es un delito. Pero esto lo va a resolver la autoridad correspondiente, la Fiscalía. Si este consejero dice que no es un delito, pues está bien, es su opinión. Pero le corresponde a la Fiscalía resolver sobre la denuncia. ¿Usted considera que se adelanta el consejero a esta investigación? Él siempre se adelanta, porque ellos están ahí para impedir la democracia. De tiempo atrás, el presidente del INE, consejero, en particular este consejero, firmó un manifiesto avalando el fraude electoral del 2006. Entonces, ¿cómo pensar de que es demócrata? Además, se han hecho de la vista gorda siempre. Eso ya es sabido, ¿no? Afortunadamente la democracia no depende de ellos. Ellos pueden
poner obstáculos para que haya democracia. Pero la democracia la hace valer el pueblo, como sucedió en las elecciones del 18. Es la gente, es el pueblo el motor del cambio, y en este caso del cambio democrático. Entonces, todos estos aparatos en un sistema antidemocrático los crearon para impedir que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. Siempre repito, Demos es pueblo, Kratos es poder, por eso es democracia, es el poder del pueblo. Y aquí, en nuestro país, no había democracia porque el pueblo no tenía el poder. ¿Quién tenía el poder en México? Los potentados, los políticos corruptos, los traficantes de influencia, los intelectuales orgánicos, la prensa vendida o alquilada. Ese era el poder. El pueblo no contaba. La mayoría de los mexicanos. Las decisiones se tomaban arriba, en la cúpula. Por eso, ahora las cosas son distintas. No nos adelantemos, hay que esperar que la Fiscalía General de la República decida, y todo el mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional. Qué bien que está este tema como debate, y lo más importante es que se pueda detener la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, la entrega de despensas, y que ayude la gente, que ayude todo el pueblo a denunciar, y que también el día de la elección no solo vayan a votar, sino que se queden ahí cerca, cuidando hasta que se tenga el acta, y cuidar que no se vaya la luz, y cuidar que no vayan a asaltar las casillas, todo lo que hacen los mapaches electorales, todo lo que ha significado la antidemocracia en México. Pero va a depender de la gente, no de un consejero o del INE. Si dependiéramos de ellos, pues ya estaríamos vencidos. Afortunadamente es el pueblo, es el ciudadano el que va a decidir. Había entonces, dos escenarios. Por un lado, si la Fiscalía determina que esto sí es incurrir en una irregularidad y el INE está adelantando que no lo es, que es regular porque no se está dando dinero sino solamente de plástico, se estarían encontrando estas dos autoridades de alguna manera. Y el otro escenario podría ser que si la Fiscalía considera que sí es regular, se estaría sentando un precedente para que estas tarjetas se pudieran seguir entregando en las siguientes campañas. Sí, es muy importante el tema. La Fiscalía tiene que resolver de acuerdo a la ley si es o no un delito. Yo considero que sí. No solo es una violación legal, es una inmoralidad. Porque el voto tiene que ser libre, la elección tiene que ser limpia.
En los pueblos de Oaxaca, de usos y costumbres, no hay campaña. No andan ahí queriendo convencer a los ciudadanos. Es la asamblea la que decide quién va a dar el servicio. Entonces, ojalá y esto mejore y que se ventile y que se castigue, sea quien sea, del partido que sea. Usted no presentó la denuncia formal, ¿verdad? En el caso de No, porque la Fiscalía tiene que actuar de oficio ante una denuncia de este tipo. Bueno, también en otro tema, ya que usted mencionaba el asunto de lo del financiamiento a grupos opositores por parte de fondos de Estados Unidos, pues también sale ya Diego Fernández de Ceballos, no sé si vio la respuesta que le dio en torno a esta relación que usted hace. Lo que dice es que, bueno, le imputa delitos graves y que él estaría dispuesto, o le pide a usted que ponga fecha para que él venga a Palacio Nacional y escuchar los argumentos, no, pues, escuchar las pruebas. Ay, nanita. Y que en caso de que sí, o sea, de que sí lo acepte, que venga y usted le pueda decir, pues, frente a frente estos señalamientos, las pruebas que tiene, estaría usted, lo que él dice en la carta, estaría usted sosteniendo y justificando su palabra. De lo contrario, bueno, lo llamó, pues, dijo que sería difamador cobarde en caso de que no sostenga esto. ¿Qué responde usted a Diego Fernández? Pues es muy sencillo, que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo sin que se concluyera el proceso, que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados, que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto. Presidente, nada más eso. Si y ya, ¿para qué vamos a estar hablando? Es público y notorio que tenemos diferencia. Solo si él llegara a denunciar, ¿usted estaría dispuesto a sostener los dichos, a presentar las pruebas? Si él llegara a proceder con difamación. Sí, si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme, pero yo no digo mentiras. Tengo las pruebas.
Y precisamente sobre eso que usted menciona también, ayer hablaba del caso de dos exgobernadores de Coahuila, Rogelio Montemayor y también Rubén Moreira. Hablaba de que el empresario Alonso Ancira pues incluso pagaba viáticos al exgobernador. También sabemos varios antecedentes que tiene el exgobernador Rubén Moreira, pero y precisamente hace unos minutos hablaba usted de no establecer relaciones de complicidad y de que se tiene que sancionar a quienes hayan cometido irregularidades. Preguntarle si en algún momento usted presentó denuncia por esto que usted tenía conocimiento en el caso de estos exgobernadores, y en caso de no, ¿cuál sería la razón? Porque bueno, pues a final de cuentas ellos continúan en cargos legislativos, también en pues coordinar incluso campañas, como representantes incluso hasta ante el INE. Preguntarle si usted en algún momento presentó este tipo de denuncias, y si no, ¿por qué no hacerlo y por qué no permitir que se llegue a la justicia en estos casos y que se sancione a quienes han incurrido en actos irregulares? Fíjese que en el caso de Rubén Moreira me enteré hasta hace 4 o 5 días. Pero usted tiene razón, debo de denunciarlo y lo voy a hacer. Primero voy a presentar aquí las pruebas y luego voy a presentar la denuncia. Es que no lo sabía, entonces me entregaron los documentos hasta hace 4 o 5 días. Entonces, para la próxima semana, lunes o martes, porque es interesante cómo un empresario le paga viáticos a un político. Esto fue en 2014. Yo no sé si era gobernador o candidato. Rubén Moreira. Es que el señor Ancira, su empresa, que era una empresa, vamos a hacer la historia, del pueblo de México, Altos Hornos de México. Era una empresa pública y Salinas la privatizó. ¿Ah? Era gobernador. Salinas privatiza habría hasta que transparentar si se tuviese la información en cuánto la vendió, a quién se la vendió, quiénes se quedaron con las acciones. Entonces, esta empresa ya privatizada entonces empieza a operar, compra además la planta de fertilizante de Coatzacoalcos, pero la más grande es Altos Hornos. Y llegaban a tener, yo no sé si todavía cuentan con aviones modernos, jets, que se sabía que se los prestaban a los políticos. Pero con mucha influencia. Entonces ahora aparece eso de que le pagaban viáticos a políticos. Hay que aclarar de dónde. También a ver si es cierto
pero lo mejor es presentar las pruebas y que ellos digan si es cierto o no. Pero está el señor Rubén Moreira. Entonces, para la semana que viene damos a conocerlo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Ayer se hablaba un poco de esta queja que presentó Estados Unidos en el marco del TEMEC por el tema de General Motors. Entiendo que México también ha presentado una queja por los trabajadores agrícolas. Preguntarle si fue en respuesta a lo primero y si esta disputa laboral no podría tensar las relaciones entre México y Estados Unidos. No, no tiene nada que ver eso, ¿no? Son cosas distintas. Incluso nosotros ya dimos respuesta a la denuncia de Estados Unidos porque en efecto en la planta de esta empresa se llevó a cabo un recuento para resolver sobre la titularidad del contrato y hubieron muchas irregularidades en la elección, que eso es lo que están denunciando del gobierno de Estados Unidos y tienen la razón, porque ya nosotros lo habíamos constatado y ya se había denunciado. La Secretaría del Trabajo ya había actuado descalificando esa elección, que fue violatoria a la legislación laboral. Entonces ya se dio una respuesta de que se tiene que reponer el proceso de elección y que aceptamos la recomendación que hace el gobierno de Estados Unidos, que tienen razón y que no deben de haber fraudes en la elección de dirigentes y en las asambleas para decidir sobre la titularidad de los contratos colectivos. Lo otro es distinto, es otra cuestión. La queja que presentó México Sí. sobre los trabajadores Sobre los agrícolas. trabajadores, sí. Esto es por violaciones a los derechos laborales de... Sí. Eso lo Porque van a llevar en el marco del TEMEC también. Sí, es recíproco. O sea, así como ellos pueden presentar quejas sobre la situación de trabajadores que laboran en nuestro país, nosotros también podemos presentar quejas si hay violación a los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. ¿Es este el caso para, Ese es el para caso. México? Sí. ¿Esto entonces no podría tensar las relaciones entre ambos países? No. Es algo bueno del tratado. Antes no se incluía esto. Fue una demanda del gobierno de Estados Unidos y en particular de los demócratas para que aprobaran el tratado. Establecieron ciertas condiciones que coincidían con lo nuestro. Por ejemplo, lo de la democracia sindical. Nosotros habíamos aprobado una reforma laboral en ese sentido. Entonces, los demócratas querían que se estableciera eso en el tratado. Nosotros dijimos sí. Y por eso se llegó al acuerdo y claro que estamos nosotros en condiciones de cumplir al pie de la letra, como también cuando se había negociado mal de que entrara el petróleo como un bien
sometido a intereses de los tres países, dijimos no. La política petrolera la definimos los mexicanos. Y eso llevó a suspender las pláticas y a momentos de tensión, pero al final quedó como nosotros lo planteamos. Presidente, ¿qué detectaron en el caso de los trabajadores agrícolas que se violentaron? No tengo no tiene más datos. El detalle, pero sí seguramente es maltrato, violación de sus derechos, y sí vamos a estar pendientes para que no se abuse de los trabajadores. Ya, y solamente preguntarle sobre el tema de los niños migrantes, cómo va la ampliación de la infraestructura que pusieron en marcha. Pues está avanzando, hemos tenido ya 2 reuniones con gobernadores del sur, con los presidentes municipales de la línea fronteriza de México con Guatemala. Está atendiendo esto personalmente la directora del DIF. Se están mejorando los albergues que se tienen, se van a equipar otros con todo el personal especializado, atención médica, psicólogos, trabajadoras sociales, todo para proteger a los niños. ¿Cree que nos puedan después dar un informe de a cuánto se amplió, cuántos espacios? Sí, vamos a informar, pero todavía estamos en la etapa inicial, pero sí les vamos a informar. Me tengo que ir porque tenemos el acto de la fundación de la ciudad y todavía tengo que pasar a desayunar. No me vaya a dar un váguido. Nos vemos entonces mañana y con Jesús para los datos. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además pidió que se diga si es cierto o que no por esa devolución del IVA a Jugos del Valle que descontaron a participaciones federales a los estados, y que se diga si es cierto o no que utilizó sus influencias de cuánto fue el moche por ese asunto. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana, cuídense.